La gran apuesta. Hoy les hablaremos de una película que mezcla finanzas, economía y moralidad. La gran apuesta, dirigida por Adam McKay. Esta película nos muestra cómo entre el año 2004 y 2008 se formó una enorme burbuja en el mercado de vivienda de Estados Unidos. Todo parecía ir bien. El crédito era fácil, las casas subían de precio, los bancos ganaban miles de millones. Pero lo que parecía solo prosperidad era solo una bomba de tiempo. Como primero tenemos el auge del crédito y la política monetaria. Después del 11 de septiembre del 2001, la Reserva Federal bajó las tasas de interés para estimular la economía. Eso se llama política monetaria expansiva, y su objetivo era que la gente pidiera préstamos para comprar casas y consumir más. El problema fue que esas tasas se mantuvieron mucho tiempo, lo cual generó una burbuja en el sector inmobiliario. Los bancos empezaron a prestar dinero a casi cualquier persona, incluso a personas con mal historial crediticio, lo que se conoce como las hipotecas subprime. Como segundo medido, tenemos la ilusión del crecimiento. En términos macroeconómicos, el PIB aumentó artificialmente porque crecía el consumo y la inversión en vivienda. Pero este crecimiento era frágil y se estaba construyendo sobre deuda de mala calidad, como dice la variable macroeconómica acerca del PIB. Cuando el crédito impulsa el consumo sin un respaldo real, el aumento del PIB es temporal. Como tercera cuestión, tenemos la ingeniería financiera y el riesgo oculto. En la película vemos cómo los bancos empaquetaban esas hipotecas en productos financieros llamados MBAs o CDOs. Luego, las agencias de calificación los marcaban con un riesgo AAA, es decir, como seguras, aunque en realidad estaban llenos de préstamos basura. Estas Bs y W pasaron de riesgosas a ser estafas. ¿Y la basura? Detrás de ti. Con las más bajas puntuaciones FICO. Sin verificación de ingresos. ¿Interés variable? Basura. El índice de impago subió de 1 a 4%. Y si sube a 8%, que lo hará, muchas de estas AAA valdrán cero también. Esto es una falla en el mercado por la simetría de información. Los inversionistas confiaban en algo que no entendían del todo y los bancos se aprovechan de eso para las comisiones. Como cuarta medida, tenemos la apuesta contra el sistema. Aquí entra en la escena Mitchell Burry, que interpretaba por Christian Bale. Él descubre que todo el sistema está podrido y decide apostar contra el mercado hipotecario usando un credit default swaps. O no pierde valor. ¿Quiere apostar contra el mercado inmobiliario? Sí. ¿Por qué? Esos bonos no entran en moras y millones de americanos no pagan su hipoteca. Eso nunca ha pasado en la historia. Disculpe, doctor Borri, pero me parece una mala inversión. Bueno, basado en la percepción prevalecente del mercado y los bancos en la cultura popular, sí, es una mala inversión, pero todos están mal. Qué bromista. Al principio todos los trataban como un loco, pero cuando las hipotecas subprime comenzaban a fallar, su predicción se cumple, el mercado colapsa, los bancos quiebran y millones pierden sus casas y el mundo entra en recesión. Como quinta medida del colapso macroeconómico, tenemos que no solo representa el paso del auge a la recesión dentro del ciclo económico, sino que el consumo y la inversión se desploman, por lo tanto el PIB cae. El desempleo sube hasta el 10% en Estados Unidos y esto se llama el efecto riqueza negativo. Las familias pierden valor en sus casas y dejan de gastar. A eso se suma una crisis financiera en donde los bancos quieren prestarse entre sí. Aquí podemos observar cómo ese colapso impactó a nivel global. En la gráfica vemos tres países: Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Durante los años de la crisis del 2008, el desempleo en Estados Unidos subió cerca del 5 al 10%, reflejando la recesión provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El estallido de la burbuja inmobiliaria en Reino Unido también sufrió un aumento, llegando al 8%, mientras que en Colombia, aunque el impacto fue menor, se mantuvo en niveles más altos entre el 10 y el 12%, mostrando una estructura laboral más frágil. Luego, todos muestran una caída progresiva hasta el 2019, pero vuelven a tener un pico en 2020, producto de la pandemia del COVID-19. Si miramos ahora el comportamiento del PIB, la gráfica del Reino Unido y Estados Unidos muestra un crecimiento constante entre 1996 y el 2008. Ese aumento refleja un aparente auge económico impulsado por el crecimiento y el consumo, justo como se muestra en la película. Sin embargo, tras la crisis del 2008, el crecimiento se desacelera momentáneamente y luego continúa con una tendencia ascendente, aunque más moderada. Esto evidencia cómo, a pesar de los choques financieros, las economías desarrolladas lograron recuperarse gracias a las políticas fiscales y monetarias expansivas, mientras el desempleo tardó más en ajustarse. Por eso, detrás de cada crisis hay un ciclo: crecimiento, caída y recuperación.
Esa es justamente la lección de la gran apuesta. Los números se recuperan, pero las personas son las que más sufren los impactos. El papel del Estado. Ante el colapso, el gobierno interviene con la política fiscal expansiva, rescata a los bancos, inyecta dinero y aumenta el gasto público, para evitar un colapso total del sistema financiero. Es un ejemplo del papel del Estado en una economía mixta, donde el sector interviene para estabilizar los ciclos del mercado. Sin embargo, esta intervención generó un debate ético. ¿Por qué salvar a los responsables mientras millones de personas perdían todo? Reflexión final y moraleja. La película termina con una paradoja. Los protagonistas que apostaron contra el sistema ganaron millones, pero al final no hay celebración. Michael Burry y Mark Baum sienten culpa, comprendieron que sus ganancias provenían del sufrimiento de miles de personas que vendieron sus casas, empleos y ahorros. La moraleja es entender que el sistema no te hace inmune a sus consecuencias humanas. La gran apuesta nos muestra cómo la avaricia, la falta de regulación, el exceso de confianza pueden destruir no solo una economía, sino también vidas reales. En economía los números importan, pero las personas aún más. En resumen, la gran apuesta es mucho más que una historia sobre finanzas, es una lección sobre los ciclos económicos, las fallas del mercado y la importancia de la ética, la regulación y el sistema financiero. Porque como dice una frase de la película, la verdad es como la poesía y la mayoría de la gente no le gusta la poesía.